para conocer nuestras actividades y actualizaciones sobre horarios de apertura. Días atrás un árbol me preguntó: Somos el Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile. ¿Qué pasará con los señores pájaros? Somos conocimiento y naturaleza. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Antropofonías, el programa del Instituto de Estudios Antropológicos de nuestra universidad. Y hoy día estamos tres para conversar en el contexto del Mes Internacional de las Mujeres, para conversar sobre antropología y género o antropología y las mujeres. Y para ello estamos Cari Tussin, profesora del Instituto de Estudios Antropológicos, y Moira Barrientos, antropóloga y presidenta del capítulo regional del Colegio de Antropólogos de Chile. Bienvenidas, colegas. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Y esta es una conversación abierta, porque no tenemos conductor, entonces lo hacemos también nosotras. Estamos con la profesora Debbie Guerra, Sí. que es profesora y directora del Instituto de Estudios Antropológicos de la Austral. Gracias. Bueno, la idea no tenemos mucho tiempo hoy día porque hubo varios acontecimientos que nos hicieron llegar un poco tarde a esta reunión, pero igual queríamos iniciar esta conversación que probablemente vamos a continuar en otro capítulo, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente la pregunta es, desde su perspectiva, desde sus experiencias, ¿qué ha significado ser antropóloga en el contexto en el cual nos hemos desarrollado profesionalmente? Bueno, yo creo que la pregunta da como para largo a partir de la experiencia que cada una tiene, pero pensaba que quizás hablar de la antropología o el ser mujer haciendo antropología, digamos, qué es lo que lo hace particular, yo creo que tiene que ver con la racionalidad femenina, digo yo, con esa idea de que percibimos el mundo un poco de manera distinta. Entonces yo pensaba, las profesoras llegaron tarde, y llegaron tarde en realidad porque hay un problema de taco gigante en una ciudad que se congestiona y que es lo menos sustentable. Entonces cuando uno piensa en la ciudad poco amigable, tú decís, yo estoy haciendo antropología y soy mujer y pienso el territorio y me doy cuenta que está desordenado y que esos tacos, digamos, están afectando la calidad de vida de la gente. Entonces se está volviendo en un tema importante cotidianamente. Entonces yo digo, bueno, Valdivia va a tener que empezar a restringir a la gente que tiene tanto auto, porque no puede ser que 5, 20 personas, 30 personas, 40 personas anden solas en el auto y les parezca absolutamente normal y sano versus una micro donde van 50, ¿me entienden? Como pienso que desde el ser antropóloga y feminista me requiere tener una mirada territorial que es importante. Entonces yo definiría en mi práctica eso como un tema fundamental en mi hacer profesional. Quizás por eso llegué a ser hoy en día, por eso soy ahora la presidenta. Quizás por eso mismo. Por eso mismo. No sé, Cari. De ser antropóloga en la antropología es un tema que creo que el género es algo que no se escapa, ¿no? Es algo que es fundamental a cómo nos organizamos como sociedad, y también eso se ve en el desarrollo de uno como antropóloga. Estaba pensando en mis distintos momentos de formación también, cómo es ser estudiante antropóloga, y ser académica antropóloga, en donde he estado en espacios, por ejemplo, de pregrado. Mi profesor guía era hombre, y de ahí en adelante he tenido profesoras guías. También en el sur he trabajado en un departamento en donde fui la única mujer, que también hizo como destacar más estas diferentes formas de expresar el género en lo cotidiano del trabajo. Y
bueno, por mi voz también o por los que están viendo, tal vez se nota también que soy extranjera. Entonces, ¿qué significa ser mujer extranjera en estos espacios? Y noto que hay expectativas de género tal vez que son distintos para las antropólogas chilenas o para las antropólogas estadounidenses. Tal vez me perdonaban ciertas cosas que eran expectativas de cómo se portaría una mujer, pero si yo no me portaba así, era normal porque era extranjera. Entonces, como era extraña, tal vez pasaba más, ¿no? Si no me ofrecía, por ejemplo, de tomar apuntes en una reunión. No tenían esa expectativa de mí. Son cosas bien cotidianas, pero pensar que el género es algo que estructura nuestra forma de interactuar y que hay ciertas expectativas, ¿no?, en torno a cómo debemos comportarnos como mujeres, que a veces en el trabajo de campo también estamos rompiendo con ciertas expectativas. Doy un ejemplo de mi trabajo de campo en Paraguay. Andaba muchas veces sola, de comunidad a comunidad, y la gente no sabía cómo ubicarme, porque las mujeres eran personas que se veían en relación a otras personas, ¿no? Entonces, me trataban a veces como si fuera un hombre. Me ponían como en espacios de división de género en esas comunidades al lado de los hombres, porque no me comportaba como se comporta normalmente una mujer. Y así. Un poco un potpourri de... Sí. No, yo creo que ese es un punto importante, porque finalmente la antropología como ciencia social está asociada a un área como muy intelectual, ¿no es cierto? Y efectivamente en el patriarcado la racionalidad y la intelectualidad es ámbito de lo masculino. Entonces, ¿dónde te van a ubicar las mujeres, digamos, si no tiene que ver con eso? Yo creo que eso nos ha jugado en contra, efectivamente, porque nos estigmatiza en el hacer profesional, y eso es duro, ha sido dura, digamos, para todas las mujeres, para nosotras en lo profesional, más todavía, creo yo. Eso. Ahora, yo diría, respecto del tema de los apuntes, para reírme nomás, que cualquier antropólogo, sea hombre o mujer, debería tener esa habilidad absolutamente desarrollada, porque sin tu cuaderno de campo, digamos, aunque sea notebook o lo que sea, ¿no es cierto?, no podéis sostenerte. O sea, yo creo que es fundamental, así que yo creo que hay que instarlo como una práctica antropológica. Y quizá ahí está la diferencia, porque como antropólogas y antropólogos tomamos nota permanentemente, llevamos un cuaderno de campo, pero es muy distinto. Y obviamente en una reunión yo voy a tomar nota, pero es muy distinto que te pidan ser que la secretaria del grupo. Que seas la secretaria. Yo creo que eso era, ¿no? Sí. No, que seas la secretaria y que te encargues del café, además. Del Cuando café, están todos ellos hablando de cosas súper interesantes importante. y no sé qué, y qué va a traer el café, bueno, le Pero quizá hay como elementos que uno, como distintas pasos o formas de aproximarse a esto de ser mujer en la antropología. Uno, mujeres nosotras en la academia o en el mundo profesional, y las expectativas que se tienen con respecto a nosotras pero también está para la antropóloga y antropólogo, significa ir a un lugar otro, donde tenemos que adaptarnos a esas otras lógicas de género, donde también hay expectativas. Exacto. Que a veces coinciden con las de la sociedad de la que somos parte, pero a veces no coinciden. Entonces genera como esa, cómo te adaptas, ¿no? Entonces yo diría, hay como esa mirada. Otra habilidad que hay que tener. Otra habilidad, adaptarse. Y hacer lo que, yo digo, haz lo que, ¿cómo se dice el donde dicho? Vieres, donde vieres, haz lo que vieres. Donde fueres, haz lo que vieres. Donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y a veces nos toca adaptarnos, y nos limita también en el acceso, por ejemplo, a información, porque se espera que las mujeres, a mí me ha tocado miles de veces, quedarnos en la cocina y no quedarnos en la discusión de las autoridades, ¿no? Porque no se acostumbra, entonces, pero también te hace ver que en la cocina pasan cosas bien importantes y se toman decisiones, a lo cual los hombres probablemente no lleguen. Entonces, es como
nunca está, todo es blanco y negro, ¿no? Y yo pensaba que además se le suma eso también, pensando en los futuros colegas, porque como yo no hablo desde la academia, sino desde del hacer de afuera, digamos, que tiene que ver con políticas públicas y eso, ¿no es cierto? En general uno se encuentra con que nadie sabe qué hace un antropólogo. Entonces también hoy en día, por suerte ahora, como que hay más claridad de que trabajan con humanos, de que hacen diagnóstico, que levantan información, como que hay cierto reconocimiento, digamos. Yo creo que en 20 años eso es bueno. Sin embargo, yo todavía creo que el ámbito particular de la antropología, y para mí es más complicado decir porque hay una discusión respecto de qué es lo que hacemos, es particular nosotros como antropólogos. Entonces, y además cuando eres mujer antropóloga, entonces la típica es como que trabaja con mujeres. Sí, trabajo con mujeres, pero también puedo trabajar con niños, puedo trabajar con adultos, puedo trabajar con ancianos, puedo trabajar con una comunidad que genera sentido. Digo. Entonces, desde ahí eso te da una mirada, pero le decía, pero a mí me interesa cómo se produce en esos sentidos, o sea, cómo la cultura sigue siendo de mi interés, mi ámbito. Por lo tanto, hay una discusión bien interesante, política, por cierto, desde la antropología, que es definir ese ámbito. Entonces yo ahora me puse gremialista, instando a los compañeros porque hay una necesidad de definir el ámbito de la antropología como el patrimonio cultural, como algo particularmente de los antropólogos, y eso permite que el Estado reconozca la expertise también de esto. Entonces, para los estudios de línea base, para diferentes temas que hoy en día requieren un antropólogo con convenio 169, como cosas que son particulares, yo diría, nuestro hacer. Entonces, desde el ser mujer, enfrentarse además a definir eso, siempre es como un doble desafío, siento yo. ¿Qué hacemos nosotras, las mujeres antropólogas, sin ser estigmatizadas? Sin ser estigmatizadas. Una pregunta difícil, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo te decía, a mí me interesa mucho, le contaba de hecho al director de radio, que andaba por ahí dando vueltas, que la otra vez me tocó hacer una charla desde la Cámara Científica del Centro de Humedales, y lo que hicimos en esa oportunidad y consideraba muy importante era un diseño de planificación estratégica para el desarrollo sustentable. Eso era así muy específico y era muy fome el tema, ¿te das cuenta? No era así como algo súper atractivo, ¿no? Y ahí te vuelves a decir, entonces, yo hago un poco desde la antropología lo que nos ha ido interesando y que aporta como para ese bien común. Por eso yo vuelvo a decir, esa es una mirada, yo me la asumo muy feminista, no sé si las demás, pero creo que, porque uno siempre está pensando en función del bienestar de su comunidad, y eso yo lo atribuyo a algo muy, me van a decir maternalista, TERF, en fin, pero lo atribuyo a una condición muy particular de las mujeres. Relacionado al tema del cuidado. De la vida, del bienestar, ¿no es cierto? Del que tu comunidad esté bien, del que... claro, pero como... porque también no es solo cuidar, sino que es proteger, preservar y la sobrevivencia. Quizás ahí hay como varias distinciones, diría yo. Uno es qué significa ser mujer en la antropología, que es una reflexión, yo diría desde una postura feminista, ¿no? Que es decir qué lugar ocupamos en la academia y en el mundo profesional, cuáles son las oportunidades que tenemos y las limitaciones que tenemos. Pero también no sé si estarían ustedes de acuerdo en esto, que también tiene un imperativo ético, que tiene que ver con que para aquellas que nos definimos como antropólogas feministas, bueno, ya significa que tienes que tener una praxis. Y los temas que nos ocupamos no necesariamente, bueno, contribuimos al conocimiento y al desarrollo sustentable, a la planificación, pero también hay una reflexión desde acá, de un lugar que ocupamos desde la subordinación, pero también con el compromiso ético de la transformación social. No sé si están de acuerdo. Sí, porque finalmente el tema es que en el ámbito de lo intelectual
se reconozca efectivamente la producción de conocimiento que hacen las mujeres. Entonces, claro, a mí como antropóloga feminista me interesa particularmente las mujeres. Yo debo confesar, digamos, mi sesgo. Me interesa su producción, material, ¿no es cierto? Todo lo que vamos haciendo, cómo hemos ido generando discursos de resistencia, porque para mí también el cuidado, pero también la resistencia en las prácticas cotidianas que hacen que la gente sobreviva a pesar de la inequidad, a pesar de la vulnerabilidad, a pesar del capitalismo, a pesar del extractivismo. ¿Me entiendes? Yo ahí cifro que es más que solo que seamos bonitas y cuidemos a la gente y estemos preocupadas. Siento que ahí convivo contigo con lo ético, digamos. Nosotras desde ahí nos paramos en el desafío de estarnos constantemente acechando. Es a propósito de estas polifonías. Sí. Sí. Debbie, ¿qué ha significado para ti ser mujer en la antropología? Uy. Era más fácil preguntar que Voy a responder. abrir la caja de Pandora. Abrir la caja de Pandora. Bueno, yo creo que eso es sentir primero que estoy en un espacio de privilegio, que las oportunidades que yo tuve, probablemente otras mujeres, otros hombres y otros niños y niñas no las tuvieron, entonces ahí está como esto, ¿no? Yo creo que viene esta idea de la praxis y el compromiso ético, eso. Pero también ha significado como está en un campo en el que la discriminación no es explícita. Sí. Es porque somos antropólogos y antropólogas, y los antropólogos y antropólogas no discriminamos. Pero sí siento, se supone, ¿no? Pero sí yo voy viendo que probablemente las oportunidades que yo tuve no son las mismas que puede haber tenido mi colega o mi compañero, mis compañeros, ¿no? Y que ahí vienen otros elementos que tienen que ver, yo iba a agregar a lo de la Moira, que estaba el taco y cómo pensamos en la ciudad, pero también implica que venimos justas porque hemos tenido un día de trabajo intensísimo en el cual no hemos tenido oportunidad ni siquiera de descansar, ¿no? Y hay como estas dobles o triples jornadas de trabajo que de alguna manera yo siento que limitaron como mi desarrollo intelectual. Claro. Y que ahora que no tengo tareas del cuidado, siento que tengo esta libertad para hacerlo. Pero antes no la tuve. Sí. Y uno dejando un tipo de cuidado a veces pasa a otro, ¿no? A otro, sí. Bueno, y lo otro como para mí importante es, yo tuve profesores hombres, pero creo que mi referente, y no era feminista así como declarada cuando yo era tan joven, pero siempre son mujeres. Y también siento esa responsabilidad ética de hacer como mentoría con las que vienen, ¿no? Atender a las que me precedieron, pero atender a mis compañeras, pero también atender que vienen otras siguiendo los pasos y ir como abriendo camino. Sí. Eso siento como una no sé si... Bueno, eso fue justamente lo que yo creo que fue el reconocimiento que te hicieron este año, porque finalmente lo que se te reconoce es que abriste camino respecto de temas de género importante en la universidad, ¿no es cierto? Tu aporte y contribución a la comunidad también son importantes porque has ido formando escuelas. Eso es muy importante de la profesora. No era para hablar. No, yo me siento heredera también de esa tradición, de todas maneras, porque es importante ese reconocimiento, establecer ese continuo en que en esa praxis del hacer feminismo antropológico uno debe dar cuenta, digamos, de esa línea. Así que yo creo que eso también es un deber ser. Sí, como... Quizás esas cosas de las mujeres, ¿no? Todo el deber ser, ¿no? Y hay que ser ético. Claro. Sí. Quizás. Ahí también viene como cosas chiquitas que yo veo en la praxis de las mujeres en la antropología que son justamente qué señales de saber y reconocer la gente que nos precede, de asegurarnos de tener conversaciones diversas
actuales. Entonces, son cosas tan chiquitas como la práctica citacional, de asegurar, por ejemplo, yo en cualquier artículo que estoy haciendo, estoy asegurándome que estoy citando a gente local que ha trabajado sobre el tema, profesionales. Entonces no necesariamente uno debería de priorizar, ¿no? Como que el trabajo más conocido, a lo mejor hay que siempre hacer un guiño, claro. Pero de citar a mujeres, de citar a gente que viene de estas zonas y de siempre incorporar también una mirada más diversa en lo que es el canon de la antropología. Sí. Entonces recibo un curso o siempre estoy pensando en cuáles voces están ausentes acá. Y existe ese proceso de la depuración a veces de las voces femeninas del canon, en donde estuvieron muy presentes. Tuve un colega que una vez me dijo, bueno, yo no incluyo a mujeres en esta sección sobre evolucionismo porque no había mujeres. Bueno, después fui y busqué y justamente había una sociedad de mujeres evolucionistas. Si bien uno no está necesariamente de acuerdo con esa posición teórica, lo podemos criticar, pero siempre ha habido mujeres trabajando, produciendo conocimiento o trabajo de campo. Antes se decía, por ejemplo, el director de Smithsonian en ese entonces decía que las mujeres llegaban a ser antropólogas a través del matrimonio. Porque iba el hombre al trabajo de campo, pero necesariamente no tenía acceso a el mundo de las mujeres por ¿no? las normas de género en ese espacio. Entonces, hemos estado siempre presentes en la producción, pero a veces hemos sido invisibilizados y por no decir algunas silenciadas. Sí, claro. Yo pensaba justamente en eso, ¿cómo le llaman el síndrome de Matilda? El efecto Matilda. El efecto Matilda, ¿no es cierto? El efecto Pensaba Matilda. Como que esa realidad final quizás podríamos explicar qué es el efecto Matilda. Es ese proceso en donde la producción científica va dejando de lado a las científicas, mujeres, a las que son protagonistas también de los hallazgos o producción de conocimiento. ¿No es cierto? Y yo pensaba ese mismo efecto acá en esto otro de lo público, digamos, para hacer esta polifonía entre el efecto, el techo de vidrio, ¿no? El techo de cristal que le llaman, que le ocurre a las mujeres en política y lo traigo a colación a propósito de que ahora vamos a entrar en una contingencia política, ¿no es cierto?, de elecciones donde finalmente todos tenían un compromiso de paridad, por lo tanto deberían haber muchas mujeres emergiendo, ¿no es cierto?, como candidata. Yo me imagino que efectivamente las que sacaron más altas votaciones deberían ser consideradas como importantes, ¿no es cierto?, dentro del nuevo escenario. Sin embargo, yo me atrevo a visualizar que los partidos monopolizados mayoritariamente por hombres, ¿no es cierto?, vuelven a hacer esa invisibilización de las mujeres políticas y si pueden descabezarlas, las van a descabezar. Entonces yo creo que ese mismo ejercicio, y uno mira otra vez la realidad desde este ser antropóloga, o sea, no nos podemos alejar de esa mirada. Entonces yo creo que es interesante, aporta, porque sin duda que ahora tenemos algo que decir respecto de la necesidad de que haya equidad en la distribución de los cargos públicos. O sea, más allá de que las compañeras sean o no feministas, sabemos que van a tener un sentido de bienestar, y de hecho eso es muy curioso porque tú a veces te das cuenta que las mujeres de derecha en ciertos temas de salud piensan todas igual las mujeres. Yo he tenido mesas de salud y todas, o de derecha a izquierda, de repente llega un momento y todas concitan acuerdos. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, por eso apuesto, digamos, a que efectivamente pueda ser. Entonces como la necesidad de generar una reflexión desde lo femenino. Y ahí quizás pues, ya tenemos que terminar. Estamos Yo creo listas, parece. Que el rol para otra ocasión, pues, quizás el rol de la construcción del conocimiento, así como de las políticas públicas, la intervención, vienen desde la experiencia, ¿no? Y el rol de la experiencia en la construcción, y pareciera ser que la academia más masculina o las políticas públicas desde lo masculino es como desde arriba, de la experticia, pero de la experiencia. Creo que eso es como un aporte no solo de las antropólogas, sino de las mujeres en general, que a veces nos permite estar sentadas a pesar de nuestras diferencias
en la misma mesa, ¿no? Aunque a veces Y no. suscitar acuerdos. Y suscitar acuerdos, sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No sé si deberíamos, parece, ir terminando por lo que nos dijeron, ¿no? Bueno, creo que vamos a continuar esta conversación en algún otro momento. Tenemos para parece. seguir conversando. Sí. No, les agradezco, te agradezco, Moira, Muchas gracias. la paciencia Y por quizás esperarnos. El minuto Cari, que nos queda, solo un segundo, Sí. invitar efectivamente a los colegas a gremializarse, a ser parte del colegio. Es importante irnos validando nosotros profesionalmente y irnos validando también en el hacer profesional, así que la invitación hecha para que se sumen todos los que quieran. Por supuesto, es súper importante, ¿no? Especialmente hoy día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos estaremos viendo en otro programa. Chao. 90.1 FM. La radio universitaria de Los Ríos.